Muy buenos días, mi nombre es Arquímedes Infante, estudiante del tercer año de Derecho, y en este caso hablaremos sobre lo que es la evolución histórica del trabajo humano. Asimismo también hablaremos de lo que es la evolución del trabajo en Venezuela, de lo que es el derecho internacional del trabajo, igualmente el derecho laboral, el carácter de orden público del derecho laboral, la base constitucional, los principios del derecho del trabajo y los principios de interpretación, asimismo como las personas en el derecho laboral. Iniciaremos entonces, como ya dije, de lo que es la evolución histórica del trabajo humano. El trabajo en el mundo antiguo, el trabajo en la Edad Media, el trabajo en la Edad Moderna, el trabajo en la época contemporánea, el trabajo en lo que es el postindustrial, y también hablaremos del que era el régimen del trabajo en la época precolombina y en la colonia. Entonces, el trabajo, o mejor dicho, la evolución histórica del trabajo humano. Podemos definir que el trabajo humano tiene como objetivo la producción de bienes y servicios para atender necesidades humanas, con la ejecución de tareas que implican un esfuerzo físico y o mental en una de las categorías centrales de la sociología. Igualmente podemos decir que el trabajo en el mundo antiguo se dio principalmente por lo que era el predominio de la esclavitud como una forma principal de trabajo, lo que era el trabajo manual y agrícola con poca especialización, los cuales las sociedades, en este caso de clase muy baja, eran que predominaban en este tipo de trabajos. ¿Cuáles tipos de civilizaciones podemos decir? Como las civilizaciones egipcias, las civilizaciones griegas y las civilizaciones romanas. Igualmente continuamos con lo que era el trabajo en la Edad Media. Era un sistema feudal con siervos trabajando la tierra a los señores feudales, surgiendo así como gremios artesanales en las ciudades. Influencia también se daba de la iglesia, que la cual promovía que el trabajo era una virtud. Normalmente se daba un contexto de la Europa medieval. También podemos hablar de lo que es el trabajo en la Edad Moderna. Hay una transición del feudalismo al capitalismo, lo cual se desarrolló lo que era la manufactura y el comercio, inició la acumulación en esa época del capital y la explotación de la fuerza laboral. En el contexto que se dio, normalmente fue en la Europa durante el Renacimiento y la Ilustración. También tenemos lo que es el trabajo en la época contemporánea. Se dio principalmente por lo que fue la revolución industrial, la mecanización, producción y surgimiento de lo que le llamamos nosotros en ese momento el proletariado. La lucha de obrera por derechos laborales, jornadas de trabajo y salario justo, seguridad social. Eso fue mucha de esa lucha que se dieron en ese momento. Igualmente teníamos el desarrollo del desarrollo laboral como una disciplina jurídica. ¿En qué época se dio normalmente? En lo que fue el siglo XIX y el siglo XX. También tenemos lo que es el trabajo postindustrial, que ya caíamos lo que era la automatización, digitalización y globalización. Daba principalmente lo que era la economía de servicio y bueno, ya hablábamos de un trabajo más flexible. ¿Cuál eran los desafíos? Bueno, teníamos un desempeño tecnológico, había una precarización laboral y existía mucho lo que era la desigualdad. Eso está normalmente contemplado en lo que es el siglo XXI. Ahora hablamos de lo que es el régimen del trabajo en la época precolombina y en la colonia normalmente. Vamos a hablar por lo que en la época precolombina la organización del trabajo se basaba en la reciprocidad y la redistribución. Entre eso la agricultura, pesca, artesanía y construcción como principio de actividades. Este sistema de trabajo normalmente se daba como un trabajo comunitario. ¿Cuál fue? Se aplicó normalmente en la época colonial. Lo que era la imposición del sistema de encomienda, esclavitud, de explotación de recursos naturales y mano de obra indígena y africana. Y existía mucho la desigualdad y la discriminación laboral. Continuamos, podemos decir también que, bueno, como una consideración final, que la evolución del trabajo humano es un proceso continuo, marcado por cambios tecnológicos, económicos y sociales. Podemos decir que en Venezuela la historia laboral ha sido moldeada por los factores como la colonización, la explotación petrolera y la lucha por justicia social, que fundamentalmente es conocer esta historia para comprender los desafíos actuales y contribuir a un futuro laboral más justo e equitativo. Ahora ya, hablando ya del tema de la evolución histórica del trabajo, vamos a hablar ahora de lo que es la evolución histórica del trabajo, pero en este caso en Venezuela, que parte principalmente de los antecedentes coloniales, principalmente lo que era la ley de India, y los antecedentes postcoloniales, que es el primer periodo que se dio desde el año 1830 hasta el año 1917, y un segundo periodo que se dio desde el año 1917 hasta nuestro día. Entonces, hablando en el contexto de lo que eran las épocas coloniales, principalmente marcado lo que era la ley de India. Durante la época colonial, el trabajo en Venezuela estuvo marcado por la explotación de la mano de obra indígena y africana principalmente. Existía lo que era la ley de India, que fue un conjunto de normas jurídicas dictadas por los monarcas españoles para la organización social, política y económica de los territorios en este continente americano. Estas leyes regulaban de manera limitada algunos aspectos del trabajo indígena, como la encomienda, y sin embargo, esta práctica no siempre se cumplía y la explotación laboral era generalizada. El trabajo esclavo en las haciendas era la forma más común de explotación que existía en esa época. Luego podemos hablar de lo que son los antecedentes postcoloniales, que como ya dije anteriormente, se da por dos periodos. El primer periodo es el periodo que se da del año 1830 hasta el año 1917. Podemos decir que tras la independización de Venezuela, el trabajo siguió siendo predominantemente agrícola, con condiciones precarias para los trabajadores. No existía una legislación laboral específica y las relaciones laborales se regían por un código civil que consideraba el trabajo como un arrendamiento de servicio. Este periodo podemos decir que se caracterizó por la ausencia de derechos laborales
y principalmente la explotación de los trabajadores y especialmente lo que era el sector del campo, el sector rural. Ahora bien, vamos a hablar del segundo periodo, que es el segundo que se da desde 1917 hasta nuestro día. En lo que era el descubrimiento y explotación del petróleo, esto hizo que se transformara completamente nuestra economía venezolana, lo cual generaron unas nuevas formas de trabajo. Sufrieron los primeros movimientos obreros y sindicatos que lucharon por mejores condiciones laborales. Podemos decir que en el año 1928 se promulgó la primera ley del trabajo, que estableció algunos derechos básicos para lo que eran los trabajadores. En el año 1936 se promulgó una nueva ley del trabajo que amplió los derechos laborales y estableció la jornada de 8 horas. En la actualidad, la principal norma que rige la relación del trabajo en Venezuela es la Ley Orgánica de los Trabajadores, las Trabajadoras, que es la LOTTT. La Constitución de Venezuela, por supuesto, está enmarcada, o mejor dicho, dicta un capítulo completo prácticamente en lo que es el derecho laboral. La Ley Orgánica, que ya dije, la Ley Orgánica del Trabajo, es la principal norma que regula las relaciones laborales en Venezuela. Esta ley establece cuáles son los deberes y los derechos de cada uno de los trabajadores, así como los deberes y los derechos de los empleadores, los cuales tiene unos mecanismos para la protección social y la seguridad laboral. Sin embargo, podemos decir que actualmente, por la situación económica que vive nuestro país, hay muchos desafíos importantes en lo que es la aplicación efectiva de esta ley. Es importante resaltar que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es la principal carta magna donde se establecen los derechos laborales. Podemos dar ya como un resumen de este punto, que la evolución del trabajo en Venezuela ha estado marcado por la que es la explotación de cada uno de los trabajadores y trabajadoras. La lucha por los derechos laborales y lo que es la transformación económica han estado enmarcados en este contexto actual. La legislación laboral en Venezuela ha avanzado, podemos decir, muy significativamente, pero aún enfrenta desafíos, principalmente lo que es su aplicación. El derecho laboral en Venezuela es un derecho constante, es un derecho que debe estar cada día más enmarcado en lo que le decía en este caso el presidente Hugo Chávez, que era la suma o la máxima suma de felicidad a cada uno de los trabajadores y trabajadoras o cada uno de los venezolanos. Vamos a continuar en lo que es un tema muy importante, que es lo que es el derecho internacional del trabajo. Podemos enmarcar principalmente en lo que abordaremos lo que es el origen, la estructura y el funcionamiento de la Organización Internacional del Trabajo. Ya lo que es marcando en el tema, podemos decir que el derecho internacional del trabajo es un conjunto de normas y principios que regulan las relaciones laborales a nivel internacional, y su principal objetivo es garantizar las condiciones de trabajo dignas y justas para cada uno de los trabajadores, independientemente de la nacionalidad que sea. Podemos decir que tiene como origen lo que es los finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando surgieron los primeros movimientos de obreros y sindicatos a nivel internacional. La creación de la Organización Internacional del Trabajo se dio en el año 1919 como parte de un tratado que llamaban el Tratado de Versalles, el cual marcó un hito muy importante en el desarrollo de la rama del derecho laboral. La Organización Internacional del Trabajo es un organismo especializado, la cual pertenece a las Naciones Unidas y la cual ha sido clave en la elaboración y promoción de normas a nivel de lo que es el derecho internacional del trabajo. Su estructura está marcada principalmente en lo que se basa en convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. Estos convenios son tratados internacionales que, una vez ratificados por los Estados miembros, son de obligatorio cumplimiento. Las recomendaciones dadas por este organismo son directrices no vinculantes, pero orientan a los estados a lo que es la aplicación de las políticas laborales. Podemos decir que las declaraciones de la Organización Internacional del Trabajo, la cual remota a la Declaración de Filadelfia del año 1944, igualmente a la Declaración relativa a los principios y derechos fundamentales del trabajo en el año 1998, son documentos claves que establecen los principios y derechos fundamentales en el ámbito laboral. Otros instrumentos internacionales podemos decir que existen, como lo que es la Carta Social Europea y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Cómo podemos hablar que funciona lo que es la Organización Internacional del Trabajo? Esta organización es el principal organismo, como ya dije, a nivel internacional, encargado de promover y supervisar el cumplimiento de las normas internacionales del trabajo. Su funcionamiento se basa principalmente en lo que es el tripartismo, que implica la participación de gobierno, empleadores y trabajadores, en lo que principalmente nosotros hablamos de la toma de decisiones. ¿Cuál es esa estructura? Su estructura normalmente está basada en lo que es la Conferencia Internacional del Trabajo, ¿verdad? Que es un órgano supremo de la OIT, donde se adoptan los convenios y recomendaciones. El Consejo de Administración es un órgano ejecutivo que supervisa las actividades de esta organización, ¿verdad? Y podemos decir, como un resumen, que las principales funciones de este organismo, que es el Organismo Internacional del Trabajo, se da en la elaboración y adopción de normas internacionales del trabajo, la asistencia técnica de los Estados miembros en materia laboral, la supervisión del cumplimiento de los convenios y recomendaciones, y la promoción del diálogo social y la justicia social. ¿Cuál es la relevancia de este organismo para Venezuela? Venezuela podemos decir que es un miembro pleno de la Organización Internacional del Trabajo y ha ratificado numerosas veces estos convenios a nivel internacional. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica del Trabajo incorporan muchos de los principios y derechos establecidos en este organismo. Este organismo ha desempeñado un papel muy importante en la promoción del diálogo social y los derechos de los trabajadores en nuestro país.
Es importante tener en cuenta que la Organización Internacional del Trabajo tiene un aspecto fundamental para asegurar que los derechos de los trabajadores sean respetados y que se creen ambientes laborales dignos. Continuamos nosotros con otro punto muy importante, que es el derecho laboral. El derecho laboral es una rama del derecho que regula las regulaciones jurídicas entre empleadores y trabajadores, así como los derechos y deberes de ambas partes. Su objetivo principal es proteger los derechos de los trabajadores y garantizar las condiciones de trabajo de manera justa y digna. Podemos decir que tiene como carácter que es tutelar, lo cual busca proteger al trabajador considerado la parte más débil en la relación laboral. Igualmente es dinámico, el cual plantea los cambios sociales y económicos y se adapta a estos mismos. Y también es de orden público, lo cual sus normas son de obligatorio cumplimiento y no pueden ser derogadas por ningún acuerdo privado. Asimismo, es de orden social, el cual prepara el bienestar social y la justicia social de cada uno de los trabajadores y trabajadoras. Podemos decir que entre las denominaciones del derecho laboral tenemos lo que es el derecho al trabajo, el derecho social del trabajo y el derecho obrero. Otro punto importante que podemos establecer aquí es la naturaleza jurídica del derecho laboral, la cual es una rama autónoma del derecho con sus propios principios y normas, y se ubica dentro del derecho social, que busca proteger a los grupos más vulnerables de la sociedad. ¿Cuál es el objeto del derecho laboral? Las relaciones individuales del trabajo, las relaciones colectivas del trabajo, entre ellos está lo que son los sindicatos, las convenciones colectivas, el derecho a la huelga y muchas otras cosas, la seguridad social y la prevención de riesgos laborales. También tenemos lo que es el trabajo como un hecho social. El trabajo como un hecho social es de gran relevancia porque es considerado una actividad humana que tiene repercusiones en la sociedad y está influenciado por factores sociales, económicos y políticos. También requiere intervención del Estado para garantizar las condiciones justas e equitativas. ¿Cuáles son las fuentes del derecho laboral? Las principales fuentes del derecho laboral parte de lo que es nuestra Carta Magna, que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Como segunda ley, es la Ley Orgánica del Trabajo de Trabajadores y Trabajadoras, y también está marcado como fuente también lo que son los tratados y convenios internacionales, los cuales ya han sido ratificados por Venezuela. Así también tienen lo que es la jurisprudencia de los tribunales laborales, los contratos colectivos de trabajo y los usos y costumbres laborales. Es importante también establecer aquí lo que es el carácter del orden público del derecho laboral. Las normas laborales son de orden público, lo que significa que son de obligatorio cumplimiento para los empleadores y los trabajadores. No pueden ser derogadas por acuerdos privados, salvo que mejoren los derechos de los trabajadores. El Estado tiene la facultad de la intervención para garantizar lo que es su cumplimiento. Podemos decir que como base constitucional establecemos principalmente en la Constitución del año 1961, lo cual reconocía el derecho al trabajo y a la protección de los trabajadores. Asimismo, esta Constitución establecía la jornada máxima de trabajo y el salario mínimo y garantizaba lo que era el derecho a la sindicalización y a la huelga. Ahora bien, a lo que es nuestra Constitución vigente, lo que es la Constitución del año 1929, allí podemos decir que es relevante porque amplía los derechos laborales y establece el trabajo como un hecho social, reconoce el derecho a la seguridad social y a la prevención de riesgos laborales, promueve la igualdad de género en el trabajo y la protección del trabajo a nivel familiar, donde establece principalmente en su artículo 87 que toda persona tiene el derecho al trabajo y el deber, por supuesto, de trabajar. El Estado debe garantizar la adopción de las medidas necesarias a los fines de que toda persona pueda obtener ocupación productiva, que le proporcione una existencia digna y decorosa y garantice el pleno ejercicio, como ya dije, de este derecho. Ya como punto final de lo que es el derecho laboral en Venezuela, podemos decir que es una rama en constante evolución que busca garantizar la justicia social y la protección de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores. Y es fundamental reconocer estos principios para así contribuir en lo que son los derechos laborales de manera más equitativa y más armónica. Ahora, continuamos con un punto muy importante, que son los principios del derecho del trabajo, que va desde la libertad del trabajo hasta terminando lo que es el orden público en materia laboral. Vamos a iniciar con el principio del trabajo, que es importante mencionar lo que es la libertad del trabajo. Este principio reconoce el derecho de toda persona a elegir libremente su profesión u oficio y a no ser obligado o obligada a realizar un trabajo en contra de su voluntad. Esto está consagrado principalmente en el artículo 87 de nuestra Constitución, la cual establece el derecho a trabajar y el deber a trabajar. ¿Cuáles pueden ser las limitaciones? La libertad de trabajo no es absoluta y puede ser limitada por razones de orden pública, seguridad nacional, salud pública o protección de los derechos de terceros. Por ejemplo, si existe alguna restricción para el trabajo infantil y adolescente, así como parte de trabajo de actividades peligrosas e insolubres. Ahí hay como ya dije, una limitación de trabajo. Vamos a hablar de otro punto importante, otro principio, en lo que es el despido masivo. El despido masivo o colectivo es una figura regulada por la Ley Orgánica de los Trabajadores que establece cuáles son estos requisitos y procedimientos especiales para que se pueda proceder. Generalmente requiere la autorización del Ministerio de Trabajo para así garantizar que sea de manera justificable y puede de darse de manera que hayan las razones, ya sea por causas económicas, tecnológicas o de alguna fuerza mayor. Continuando con otro principio, lo que es la reducción de personal. La reducción de personal es una medida que implica la terminación de contratos de trabajo por causas, como ya dije anteriormente, económicas o tecnológicas. También está regulada principalmente por la Ley Orgánica o la LOTTT y puede requerir, como ya dije también, por el Ministerio de Trabajo. Otro punto importante es las libertades y complementariedades a la libertad de trabajo.
Esto incluye la libertad sindical, la cual es un derecho fundamental dentro de las leyes, que establece también la negociación de derechos colectivos y el derecho a la huelga. Estas libertades son fundamentales para garantizar la protección de los derechos de las trabajadoras y promover principalmente lo que es el diálogo social. También tenemos otro principio importante que es el trabajo como derecho y como deber. Ya yo dije en el artículo 87 que establece que el deber de trabajar y el derecho también de trabajar. La Constitución venezolana reconoce el trabajo como un elemento fundamental, pero tiene un social. Esto implica que el Estado debe garantizar el acceso al trabajo, pero también promover la responsabilidad de los ciudadanos a lo que es la actividad laboral. También tenemos otro principio importante, que es la prohibición de discriminación. Nuestra Ley Orgánica del Trabajo y Trabajadores prohíbe cualquier forma de discriminación en el trabajo, basada normalmente en motivo de raza, sexo, religión, opinión política, nacionalidad, origen social, discapacidad o cualquier otra condición. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra principalmente también este principio. Otro principio importante es el porcentaje de trabajadores venezolanos. La Ley Orgánica del Trabajo establece principalmente que las empresas deben ser por lo menos un 90% trabajadores que sean venezolanos. Esto busca que se pueda proteger el derecho al trabajo de los empleados ciudadanos y ciudadanos. Dentro de las excepciones tenemos que existe una excepción a esta regla. Solamente en caso de que los trabajadores tengan un alto grado de especialización técnica y científica y que las empresas de conversiones sean muchas a nivel extranjero. Se puede hacer esa excepción de que sean trabajadores a nivel extranjero. También tenemos otro principio fundamental, que es el orden público en materia laboral. Las normas laborales son de derecho público, lo que significa que son de obligatorio cumplimiento y no pueden ser derogados por acuerdos privados. Esto garantiza la protección de los derechos de los trabajadores, que son considerados, en este caso, la parte más débil de la relación laboral. El artículo 10 establece que los principios generales que rigen el derecho laboral en Venezuela incluyen la protección del trabajador, la irrenunciabilidad de los derechos laborales, la igualdad de trato y la primacía de la realidad sobre cada una de estas formas. Podemos establecer un punto muy importante que es el principio de interpretación, lo cual tiene el principio principalmente, valga la redundancia, lo que es el indubio pro operario. En caso de duda, debe favorecerse al trabajador. El principio establece principalmente que en caso de que haya una duda en la interpretación de alguna norma laboral, se debe favorecer la interpretación más que esté apegada al derecho del trabajador. También se basa en la idea de que el trabajador es la parte más débil de la relación laboral y por lo tanto necesita una protección especial. Este principio tiene muchos precedentes en la jurisprudencia venezolana. Otro principio es el principio de la norma más favorable. Este principio establece que cuando exista varias normas aplicadas a una misma situación laboral, se debe aplicar la norma más favorable al trabajador. Este principio garantiza que los trabajadores disfruten de los mayores beneficios posibles en caso de una situación allí. También tenemos el principio de prescripción. La prescripción es la extinción de un derecho por el transcurso de tiempo. El derecho laboral venezolano existe plazo de prescripción para ejercer ciertas acciones legales. La prescripción de las acciones provenientes de accidentes o enfermedades de trabajo. Estas acciones para reclamar la indemnización por accidentes enfermedades laborales prescriben en un plazo determinado que puede variar según la gravedad del daño. Para ello es importante que se haga consulta de lo que es la Ley Orgánica del Trabajo. También tenemos la prescripción de las utilidades. El derecho a reclamar un pago de utilidades prescribe en un plazo determinado, como ya dije, por la LOTT. También tenemos la interrupción de la prescripción. La prescripción puede ser interrumpida por ciertas causas, lo cual significa que el plazo comienza a correr de nuevo desde cero. Claro, todo esto marcado a lo que establece, ya dije, la ley LOTT. Las causas y efectos. ¿Cuáles son las causas y efectos de la interrupción de la prescripción? Puede incluir, ¿verdad?, una demanda judicial, el reconocimiento del derecho por parte del empleador o cualquier otro acto que demuestre la interpretación del trabajador de ejercer su derecho. Como parte final de este punto, podemos decir que los principios de interpretación son fundamentales para garantizar la protección de los derechos de los trabajadores en Venezuela. El principio de indubio pro operario y el principio de la norma más favorable busca equilibrar las relaciones laborales y proteger la parte de lo que se considera el más vulnerable, que en este caso es el trabajador. Por eso es de suma importancia tener presente que en nuestra jurisprudencia debe ir creando cada día más precedentes que ayuden a la interpretación de esta ley. Ya tenemos como último punto lo que son las personas en el derecho laboral, los cuales podemos decir que inicia principalmente de lo que es la definición legal de lo que es el trabajador. El trabajador es toda aquella persona natural que presta servicios personales bajo la dependencia de otra persona natural o jurídica, a cambio, muy importante, de una remuneración. Esta definición destaca la existencia de una relación subordinada, donde el trabajador sigue instrucciones del empleador. Tenemos una clase de trabajadores, entre ellos tenemos el trabajador independiente, ¿verdad?, que es la figura más común en el derecho laboral y se caracteriza por la subordinación jurídica, económica y técnica al empleador. Esto, por supuesto, está sujeto a las disposiciones de la LOTT. También tenemos el trabajador no dependiente o por cuenta propia, la cual ejerce alguna actividad laboral de forma autónoma sin relación de dependencia con un empleador. Normalmente podemos decir, como ejemplo, profesionales liberales, artesanos y, por supuesto, comerciantes.
Aunque no se rigen por la LOTT en su totalidad, tienen derechos en materia de seguridad social. También tenemos el trabajador no dependiente, la cual realiza actividades independientes sin estar sujeto a un horario o supervisión directa. Su relación con su cliente se basa en contratos de servicios profesionales y acuerdos comerciales. También tenemos lo que son los profesionales liberales, que son trabajadores no dependientes que ejercen profesiones que requieren título universitario y su actividad se rige por código de ética profesional y contrato de servicio. Asimismo, también tenemos lo que son los miembros de cuerpos armados. Su relación laboral se rige por leyes especiales, como la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y tiene como régimen laboral, esto es importante resaltar, muy distinto a la naturaleza de sus funciones. Asimismo, tenemos lo que son los servidores públicos, que son trabajadores que prestan servicio a la administración pública y su relación laboral se rige por el estatus de la función pública y asimismo como otras leyes especiales. Tenemos también aquí lo que son la calificación de cargos. Dentro de la calificación de cargos, la Ley Orgánica del Trabajo establece criterios para clasificar los cargos de los trabajadores, considerando principalmente factores como la jerarquía, que es el nivel de autoridad y responsabilidad, la responsabilidad que alcanza las funciones y toma decisiones, y importante decir lo que es la confidencialidad, que es el manejo de una información muy sensible. Esta clasificación es muy relevante para determinar lo que son los derechos y obligaciones. Igualmente tenemos los empleados de dirección. Esto es importante resaltarlo porque ellos ejercen funciones de alta gerencia y representación del empleador y tienen un alto grado de autonomía y también un alto grado de responsabilidad. También tenemos lo que es los trabajadores de confianza, los cuales ellos manejan información muy confidencial, principalmente por supuesto del empleador. Y su relación laboral se basa en lo que es la confianza mutua y, bueno, varias consideraciones. La Ley Orgánica del Trabajo, en su marco legal, busca proteger los derechos de los trabajadores en Venezuela y es de suma importancia comprender la diferencia en los diferentes tipos de trabajadores. Ahora también tenemos otro punto importante, lo que es el patrón, lo cual podemos definir, o mejor dicho, está definido en la Ley Orgánica del Trabajo, lo cual se entiende que es toda aquella persona natural o jurídica que tenga bajo su dependencia a uno o más trabajadores y trabajadoras, en virtud de una relación laboral en el proceso social de trabajo. Y esta definición es importante resaltar que abarca tanto los individuos como a empresas que emplean a trabajadores. Otro punto importante que podemos continuar aquí es lo que es la noción de empresa, establecimiento y explotación y faena. Estos términos son muy utilizados en nuestra Ley Orgánica del Trabajo y Trabajadores para definir los diferentes ámbitos en los que se define un patrón y puede ejercer su actividad con los empleadores. Tenemos aquí, ¿qué es empresa? Empresa es una unidad de producción o distribución de bienes y servicios. También tenemos lo que es establecimiento, que es una unidad técnica o de ejecución de la forma de una empresa. Y tenemos también explotación, que es una actividad económica que se realiza en un lugar determinado. Y la faena normalmente es una tarea que se realiza en un lugar determinado. Es importante conocer todos estos conceptos, ya que determinan las obligaciones del patrono a nivel de las obligaciones que tiene en cada una de sus áreas. Tenemos lo que son grupos de empresas. La LOTT regula la responsabilidad de los grupos de empresas en materia laboral, estableciendo que son responsables de cada una de las obligaciones laborales de sus empresas, las cuales son miembros. Y esto busca evitar que las empresas utilicen estructuras complejas para, principalmente, evadir cada una de las responsabilidades laborales. También tenemos lo que son empresas de trabajo temporal. Son empresas que suministran trabajadores a otras empresas de forma temporal, la cual nuestra Ley Orgánica de Trabajo y Trabajadores regula esta actividad estableciendo requisitos y condiciones, en este caso, para su funcionamiento con el fin de proteger los derechos de los trabajadores y trabajadores temporales. Tenemos lo que son los intermediarios, que es la persona que actúa en nombre del patrono en la contratación de trabajadores. Igualmente nuestra ley establece cuáles son las funciones de cada uno de esos intermediarios. Ahora tenemos otro, lo que es el contratista, la cual es una persona que ejerce obras y servicios por cuenta propia, para un tercero en este caso. Y también, como ya dije, están reguladas por nuestra legislación, en este caso la LOTT. Tenemos también lo que es la responsabilidad solidaria con el beneficiario. En ciertos casos, el beneficiario de la obra o servicio puede ser responsable solidario con el contratista por las obligaciones laborales. También tenemos lo que es la presunción, que se establece principalmente para determinar la existencia de una relación laboral. Asimismo, el representante del patrono, cual es una persona que actúa en nombre del patrono, ¿verdad?, para lo que son las relaciones laborales. Asimismo, podemos dar como conclusión que nuestra legislación establece un marco legal muy detallado de verdad, para todo este tipo de relaciones laborales. Todo el marco legal que ayuda a que se puedan establecer en Venezuela los fundamentos legales, ¿verdad?, para las responsabilidades, tanto los deberes y derechos del patrono y de cada uno de los trabajadores. Muchas gracias.